Bienvenidos a un nuevo episodio de nuestro podcast Perspectiva Radio, un espacio creado por Perspectiva Criminológica para generar conversación con diferentes profesionales sobre temas de interés y actualidad. En esta oportunidad me acompaña un colega al que yo admiro muchísimo desde hace bastante tiempo, Carlos García, colega criminólogo, que pues recientemente publicó este libro, Claves para entender la criminología. Y bueno, ya tuve la oportunidad de leerlo y hoy vamos a conversar con Carlos sobre este libro, aprovechando también que este mes de abril se celebra el mes del libro y creo que qué mejor forma justamente de celebrarlo pues con este material que has entregado a la comunidad de profesionales en criminología y demás otros profesionales que puedan tener también interés, como justamente lo hice, para entender la criminología, que a veces nos cuesta tanto, que pues, hay muchísimos mitos todavía que alrededor de nuestra ciencia, y creo que este libro perfectamente nos ayuda a aclarar eso. Carlos, bienvenido a nuestro programa. Muchísimas gracias, Andrea, más bien por invitarme. Para mí es realmente un honor. También admiración es mutua. Hace muchos años pues, he visto su carrera crecer y pues estamos acá realmente para conversar sobre algo que creo a los dos nos apasiona. Por supuesto, yo espero ya pronto también poder pues sacar también un libro que también lo habíamos conversado también en algún momento, y yo por eso soy la primera en alegrarme de ver finalmente esta obra concretada. Y vamos a empezar ya así como para entrar de una vez a la conversación, que nos comentes un poco qué fue exactamente lo que te motivó a hacer este libro. Hay muchísima literatura sobre la criminología, sobre lo que es. ¿Qué tiene de diferente este libro? ¿Qué pueden encontrar las personas diferente a la literatura similar que existe actualmente ya sobre el tema? Claro, te comento, bueno, yo como apasionado de la criminología, también como profesor en criminología ya por bastantes años, me he dado la tarea de pues, revisar, no voy a decir que todo, pero sí bastante este material al que te refieres, y he encontrado tanto los consensos como los disensos que existen sobre, en torno al objeto criminológico como objeto de investigación científica, que es evidentemente pues, el corazón de toda ciencia. Al encontrar tanta amplitud sobre lo que es y lo que no es criminología, al encontrar tanto aporte mucho de la escuela crítica de la criminología, que cuestionan propiamente la validez de lo criminológico, pues me di a la tarea de tratar de generar un punto, ¿verdad?, de discusión que sirviese de base para que tanto propios y extraños podamos comprender precisamente si, cuál es ese espacio científico de la criminología y cómo aprovechar todo el conocimiento que hemos ido creando a lo largo del tiempo para poder intervenir de manera más eficiente, más oportuna en la realidad eh, nacional, que hoy por hoy pues adolece bastante falta de control en cuanto a la criminalidad. Correcto. Bueno, y de hecho yo estuve leyendo que justamente es una literatura muy, muy fácil de comprender. De hecho, me gustó mucho la analogía que hiciste al inicio del libro, la de la manzana. Cuéntanos un poco de ella. Claro, de lo que hablabas al principio, la criminología es interpretada de muchas maneras porque es una disciplina realmente muy compleja, en el sentido de que desde su origen nace de manera multidisciplinaria. Significa que muchos aportes a la criminología no derivan de criminólogos, puesto que la criminología como tal, como criminología científica, no surge al unísono de la preocupación por la criminología, por lo criminal, por decirlo así. Correcto. Entonces, múltiples teóricos de diferentes escuelas, de diferentes disciplinas científicas, fueron aportando a la construcción humana sobre la comprensión del crimen, y con el paso del tiempo nace o se constituye la criminología como disciplina científica. Digamos que mantenemos muchos mitos, como bien lo decías, sobre lo que es, lo que no es, y eso era importante revelarlo. La criminología es como esa manzana que se vea, que utilizamos de analogía, que se ve al espejo y dice, mira, soy una pera. Hoy por hoy ya entendemos nuestra verdadera naturaleza, y es importante que todos los criminólogos nos enfoquemos en actualizar nuestra visión para poder generar
una visión conjunta y eso va a empoderar mucho el desarrollo de la criminología, a su vez que va a ser mucho más coherente nuestro discurso ante la sociedad. Muchos espacios sociales hoy requieren intervención criminológica y muchas personas que no conciben la el elixir de la criminología, son incapaces de colaborar, de trasladar el conocimiento criminológico a esa necesidad precisamente por la duda, por el exceso de fantasmas, mitos y otros que rondan la idea de lo criminal. En el libro me atrevo a hacer algunas, vamos a ver, algunas propuestas o a extraer, según la investigación que hice de múltiples teóricos, y hacer propuestas bastante claras. Por ejemplo, lo primero que tenemos que entender de la criminología es que estudia el crimen. Y el crimen no es el delito. Son cosas diferentes, son objetos distintos. Desde el punto de vista de una persona que tiene necesidades, evidentemente, pues esto no tiene mayor importancia. La persona tiene una necesidad producto del sufrimiento que ha tenido en torno a su realidad. Pero desde el punto de vista teórico es fundamental. ¿Por qué? El delito es un hecho jurídico que existe porque existe una ley, un abogado, un fiscal, testigos, víctimas, jueces. De hecho, comprender la materialización del delito desde un punto de vista, digamos que crítico, nos permite entender algunas de las limitaciones del delito para confrontar la criminalidad, que es una herramienta, evidentemente, la más desarrollada de todas, puesto que es lo que llamamos control formal, propiamente, pero carece de suficiente impacto para poder afectar las causas de la criminalidad. Sabemos, discurso clásico, que la criminología estudia, por simplificarlo todo, el porqué del delito. Correcto. Existe la criminalística, que estudia el cómo, el cuándo, el dónde, qué sé yo. Existe la investigación criminal, que lo que procura es apoyar al ejecutor de la norma, a individualizar a aquel actor responsable, a traerlo, a presentarlo ante el sistema. Pero la criminología estudia el porqué. Y solo el porqué. Exacto. Pero el porqué es muy amplio. El porqué es mucho más amplio, exactamente. Entonces, evidentemente la preocupación social es por entender, por atender el problema, ¿verdad? Pero la criminología ha comprendido por qué se originó el problema. Como un hecho jurídico, el delito es eficiente para atender ciertos tipos de criminalidad, las más perceptibles ante la sociedad. Pero el crimen es un hecho social que existe porque existen interacciones entre las personas. Totalmente. Entonces, estudiar cada objeto nos lleva a conclusiones muy diversas. En el libro planteamos la idea de que el análisis social de la criminología no radica en la sociedad como tal desde el punto de vista sociológico, que es una definición, inclusive podría decir hasta inacabada. ¿Qué es lo social? Es una discusión que siempre nos lleva a discusiones más profundas, hasta orden filosófico, pero que a su falta de practicidad nos obligaba a hacer una propuesta más eficiente, ¿no? Y hablamos no de sociedad, sino de espacios de interacción social. Porque como analizamos el crimen que sucede en las interacciones sociales, podemos entender que el crimen también es la vulneración de normas, no solo normas legales, sino también normas de convivencia. Normas que desde perspectivas como las de Durkheim quedan bastante claras, cuando nos hablan de la necesidad de priorizar la cohesión más que el castigo. Por ejemplo, la cohesión es lo que mantiene a la sociedad unida, pero la sociedad no se mantiene unida al mismo nivel en todas sus partes. La cohesión se mantiene unida según el tipo de personas que se conjugan y producen esas interacciones. Por ejemplo, los grupos de interacción donde existe mayor cohesión son los primeros grupos de la sociedad. Por ejemplo, la familia. La familia tiene su propia criminalidad. Y no hablamos solo de la forma en que el Estado regula la familia, sino que en el seno de cada familia hay normas.
normas que podemos entender producen conflictos. Vamos a ver, las normas no producen los conflictos, las normas se instalan a raíz de los conflictos. Correcto. Entonces podemos contrarrestar las conductas versus los límites que se han establecido como normas. Entonces podemos entender ahora, que esto históricamente ha sido una discusión, por qué, por ejemplo, diferentes países tienen diferentes normas, por qué no se regulan las mismas normas de la misma manera. Sencillo. Y que también los hábitos y las costumbres de otros lugares no se desarrollan igual en otros y no son considerados delitos tampoco. Exacto. En algunos lados. Ese análisis lo hace principalmente la antropología, pero no somos antropólogos, somos criminólogos y necesitamos conocimiento práctico en torno a eso. Lo que podemos aprovechar de esa fuente antropológica es entender que las estructuras sociales se construyen a partir de un conjunto de normas que las regulan. Entonces, podemos profundizar tanto en el análisis del crimen, en su espacio de producción, que ahora podemos diagnosticar cuál es el nivel de criminalidad que existe dentro de una familia, pero hay que sacarnos de la idea, de la mente, perdón, la idea de que el crimen es solo lo delictivo. No, vamos, que si papá irrespeta a mamá, ese irrespeto como tal ya es una forma de crimen por las características que compone en el propio espacio donde ocurre, que podría no suceder en otro espacio, que podría ser el vecino, la casa de los vecinos, ¿no? Es interesante porque esta capacidad de profundizar hasta ese primer espacio de interacción social nos empieza a legitimar para actuar en materias de control informal que históricamente han sido relegadas por su falta de precisión teórica. ¿Qué significa? ¿Cómo comprender y afectar el crimen desde la familia? La familia es la base de la sociedad. Sin embargo, pensamos que por ser la base de la sociedad es fuerte y eficiente y no lo es. Hemos demostrado en los últimos años que la familia como estructura social se está debilitando. La cantidad de divorcios, el aumento de la violencia intrafamiliar, la cantidad de violencia sexual dentro de la familia es realmente preocupante, y la falta de comprensión sobre ella nos ha impedido realmente construir las respuestas adecuadas para mejorar la capacidad de gestión, de control, de estabilización de esos primeros núcleos sociales. Si lo ven, la criminología tiene la capacidad de ir a interpretar qué está sucediendo en esos núcleos fundamentales de la sociedad, que a la postre son, de hecho, la base para todo lo demás. La familia tiene también un objetivo. Ese objetivo es construir individuos que atraviesen la sociedad en sus diferentes espacios. ¿Qué significa? Bueno, la familia me prepara inicialmente para que yo pueda confrontar las normas de la convivencia en otro espacio, por ejemplo, la comunidad o el entorno escolar. ¿Qué ocurre cuando la familia falla en la formación de ese individuo en su proceso de adaptación social? Y acá quiero hacer otra aclaración de lo que propongo en el libro, y es entender que el control social también tiene dos objetivos. El primero es el que conocemos como control formal, que única y exclusivamente tiene la función de contener. Hay normas creadas para contener a las personas que representan una amenaza para la propia sociedad, en el sentido de que su proceso de adaptación es infructuoso, el individuo una y otra vez se contraviene los intereses comunes que se desarrollan en cada espacio de interacción social, tiene problemas en la familia, tiene problemas en el trabajo, tiene problemas en la comunidad, tiene problemas en sus relaciones afectivas, tiene problemas en muchos espacios precisamente porque el individuo tiene un error de origen o en algún momento en su proceso de adaptación social fracasó. El otro sistema de control es precisamente esas necesidades individuales que tenemos las personas para adaptarnos a los entornos en los que nos desenvolvemos. Yo, individuo, le pido a la sociedad que me controle para poderme adaptar a ella y poder coexistir pacíficamente, en paz, en orden, qué sé yo, con esos otros individuos que comparten los mismos valores que tenemos, pero que no dejamos de tener nuestras convergencias, ¿no? Habrá conflictos,
Lo importante es entender que debe haber también formas, mecanismos para solucionarlos más evidentemente de manera muy anticipada al derecho penal, que es esa visión clásica del delito, que dice, ¿qué es el crimen? Es el delito. El delito atiende a la delincuencia, que son formas de criminalidad mucho más perceptibles. Pero todas aquellas formas de criminalidad menos perceptibles están siendo descobijadas, descuidadas. ¿Por qué? Porque no las estamos atendiendo oportunamente, ni siquiera mapeando. Podemos tener la noción de su existencia. Por ejemplo, sabemos que la familia tiene que fortalecerse, pero poco hemos hecho para entender cómo fortalecer la familia de manera eficiente. Acá es donde viene la criminología. La criminología no absorbe el fortalecimiento de la familia, no le compete. La familia no es solo lo criminal en la familia, sino es todo lo que significa en ella. De hecho, casi que todo lo que desarrolla el Estado gira en torno a la protección de la familia, no debería ser. Sino que la criminología lo que hace es analizar, diagnosticar qué es lo que estamos haciendo mal, que está generando algún desequilibrio o que podría generar riesgos de desequilibrar esa unidad y a partir de allí hacer su analítica crítica y sus recomendaciones sobre cómo mejorar esa realidad. Y así en cada espacio de interacción social. Luego vamos al trabajo y tenemos la capacidad de hacer el mismo diagnóstico. Podemos ir al entorno escolar y hacer el mismo diagnóstico. Y esto evidentemente nos aleja mucho de las teorías clásicas punitivistas de la persecución y la explicación de lo criminal. Y de lo que era en aquel tiempo, porque bueno, mencionas esto que para mí es esencial, que lo tenemos claro. Sabemos que los criminólogos atendemos los factores primarios que conllevan al crimen, todas esas conductas, pero ¿cómo? Con esto me refiero a que en algún momento yo he escuchado otros profesionales decir, bueno, en primer lugar, que la criminología no tiene un método científico, que en realidad es solo una ciencia empírica que recopila o reúne el conocimiento de otras ciencias ya existentes que, bueno, se mencionan constantemente, la antropología, el derecho, la sociología, etcétera. O incluso, ¿verdad? Personas que todavía como dicen, o sea, sí tenemos método, pero es muy empírico, pero si usted le pregunta a una persona cuál es ese método científico que nos consolida como una ciencia social propiamente, no te lo saben explicar. Vos acá en el libro lo desarrollás. ¿Qué le puedes decir a estas personas? Porque creo que de ahí también viene un poco la falencia que tenemos quizás dentro del desarrollo de nuestra ciencia, que puede que incluso el mismo profesional no comprenda cómo, y entonces por esa razón, cuando necesitamos crear alguna estrategia preventiva, tal vez no la formulamos bien o no sabemos darle o pues ese control o ese seguimiento, esa evaluación a los resultados. Y para esto necesariamente se necesita una estructura, porque necesitamos comprobar que lo que nosotros estamos haciendo funciona. Si no, entonces no tendría sentido todo este análisis que hacemos. Entonces, tal vez si nos comentas así un poquito, Claro. pero no se los diga todo porque tienen que comprar el libro y lo tienen que leer porque justamente el libro viene desarrollando todos estos temas que hasta incluso yo misma, y tengo que admitirlo, me refrescó muchísimo, me actualizó y volví a retomar otras teorías, entonces está muy interesante, así que tienen que comprarlo. Bueno, empecemos por aclarar algunos conceptos. Vamos a ver. El conocimiento humano deriva de diferentes fuentes. Los seres humanos producimos conocimiento de diferentes formas. Una de esas formas es la ciencia. Vamos a ver, es el método científico. El método científico es un método objetivo, o es un método de objetivización estructurado para analizar ciertas cosas. La ciencia es una. Todo lo que se cataliza a través del método científico es la ciencia. La ciencia es el conocimiento que hemos alcanzado como seres humanos a través del método científico de distintos objetos. Cada disciplina científica se determina por su objeto puntual de análisis. Nuestro objeto es el crimen.
Que no es el delito, que como no decías. es el delito. Ajá. Y es fácilmente explicable. El delito es un hecho típico antijurídico culpable y para muchos punible. En resumen, si usted le quita la tipicidad, Ya no sé. básicamente lo que me dice es que ya no hay delitos. Si quieren solucionar todos los delitos de este país, deroguen el Código Penal y las de leyes especiales que ya se acabó, no hay más delitos. Eso no evita el problema criminal que existe en la sociedad, en sus procesos de interacción, que es lo que estudia la criminología. Entonces, definir lo criminal es lo que le da a la criminología su derecho a producir ciencia. ¿Por qué? Porque digo, tengo mi objeto, lo atravieso por el método científico y obtengo un resultado más objetivo, más puro de su comprensión y sumo conocimiento científico. Tenemos más ciencia. La función del conocimiento científico es tomarlo y retribuirlo a la sociedad a través de instrumentos, de técnicas que le permitan a unos y a otros aplicar ese conocimiento de manera provechosa, ¿no? La ciencia construye conocimiento para tomar ese conocimiento y devolvérselo a la sociedad para buscar un beneficio común. Entonces, evidentemente, la criminología es una disciplina científica más joven y en nuestro país diría muy joven. Por ejemplo, tenemos alrededor de 12, 13 años de tener una institución que oficialmente reconoce a la criminología como parte de nuestra sociedad. Estamos hablando del Colegio de Profesionales de Criminología. Antes de eso, pues era muy difícil que hubiese orden en la construcción criminológica. Correcto. Pero también tenemos poca experiencia en la construcción criminológica conjunta, porque ahora que estamos reunidos, pues ahora tenemos que entender cómo organizar, ¿no? Y los diferentes producir, conocimientos que exacto, hay. y producir, cómo valorar, cómo determinar qué conocimiento se vuelve más provechoso para nuestra sociedad y cuál no, o cómo instrumentalizar ese conocimiento en respuestas prácticas para que todos aquellos que participan en sociedad, porque no es que el criminólogo hace la tarea, el criminólogo hace el mecanismo de transmisión de ese, analiza el conocimiento, produce lo científico, produce la ciencia, toma de la ciencia para devolver a la sociedad a través de técnicas. Entonces, yo puedo crear un manual para el análisis de riesgos de, por ejemplo, en entornos escolares. Por ejemplo, de bullying, un tema muy común en el entorno escolar, una criminalidad propia de ese entorno, ¿verdad? Entonces, la criminología que ya estudió el fenómeno criminal en ese ámbito, que tiene conocimiento, devuelve a la sociedad un método de análisis para analizar riesgos y poder atender a las personas que cumplan ciertas condiciones, detectarlas e intervenirlas oportunamente. La criminología es otra cosa importante desde el punto de vista del libro, aunque utilizamos el concepto de prevención, no le es natural. La prevención no le es natural a la criminología. La prevención es compartida. Todos queremos prevenir. Todos queremos mitigar el impacto de la criminalidad porque realmente la sociedad comparte ese pilar, ¿verdad? En todos sus ámbitos, ¿no? El crimen lo constituimos como norma a partir de los problemas que y afecta a toda la estructura social. Entonces, evitar el crimen es un problema de todos, no solo de la criminología. Lo que analiza la criminología y aporta a la prevención es el control social. Y lo que analiza del control social no es que la criminología construye el control social existe porque ya existe la sociedad. La sociedad sin control no existe. Entonces, la criminología evalúa si esos mecanismos de control, tanto formal o informal, o inclusive me atrevo a decir mixtos en algunos espacios, son eficientes. Eso me encantó, perdón que te interrumpa ahí, pero a mí me encantó mucho ese concepto de mixto, porque por lo general siempre hablamos del control formal y el informal, y es como lo más clásico. Y esa parte, tal vez ahora que termines la idea, me gustaría que tal vez la desarrolles un poquito más. Claro, porque la criminología, como requiere un objeto de análisis para producir ciencia, toma diferentes elementos que son propios del espacio de investigación científico de la criminología, que en este caso no lo defino yo. Hay autores muy interesantes, muy modernos,
en España que han venido construyendo la idea del espacio científico de la criminología. De hecho, en el libro los citamos puntualmente y nos determina qué es lo criminológico, cuál es ese espacio de producción científica de la criminología. Nos hablan de la conjugación de dos vectores, el vector conductual, que tiene que ver con el comportamiento humano, que concluye en el delito, pero que en el interín de comportamiento a delito nos hablan de los primeros espacios de interacción social y los factores facilitadores. Entonces nos están diciendo, suave, el entorno promueve el comportamiento, afecta el comportamiento. Y otros espacios y otros, vamos a ver, otros actores sociales también influyen en el comportamiento. Entonces, antes de definir lo delictivo, tenemos que comprender todo ese proceso. Ese es un vector. Y el otro vector es la reacción social. Cómo se comporta la sociedad ante esa conducta, lo cual deriva en el sistema de control formal. La reacción social construye normas y las adapta, porque el ser humano se adapta a los diferentes entornos. Pongo un ejemplo. Antes de 1980 y tantos no existía lo que hoy conocemos como Internet, ¿no? No existía, literalmente no era parte de la vida cotidiana. O sea, no había, aunque podía existir en algunos espacios muy puntuales, universidades, qué sé yo, lo cierto es que no era parte de la vida cotidiana. Con el desarrollo de la tecnología y la implementación de Internet, creamos un nuevo espacio de interacción social, con nuevas reglas, con nuevos ámbitos que eran absolutamente novedosos, no existían, nunca hubo nada similar en la historia de la humanidad. Entonces, tuvimos que crear una serie de nuevas interpretaciones sobre cómo interactuar en esos espacios y cómo entender, cómo controlar esos espacios. El ser humano, desde su naturaleza, es mayormente instintivo. Eso nos lo dice la psicología, ¿verdad? Somos mayormente instintivos. Lo social es artificial, en el sentido de que nosotros definimos en qué sociedad queremos vivir. Lo hacemos de muchas maneras, pero lo hacemos. Y se desarrolla dependiendo de esas circunstancias. Claro, pero se afecta cada vez que hay cambios. Internet fue un cambio y hizo que la sociedad evolucionara, revolucionara su forma de comportamiento, lo cual nos obligó a reinterpretar la sociedad para poder entender cómo controlarnos mejor. De hecho, la creación del Internet que también potenció múltiples formas de criminalidad y generó nuevas formas de criminalidad. Que es muy interesante, es un momento histórico porque nos enseñó una vez, vamos a ver, una forma pura de la humanidad en su construcción criminal. Cómo de la nada somos capaces de crear nuevos crímenes, nuevas formas de criminalizar por el hecho de tener un nuevo elemento en nuestros procesos de interacción. No sé, ¿quieres preguntar? No, sí, tal vez desarrollando tal vez esa línea, entonces, ¿cómo podríamos considerar nosotros este control mixto? Danos también como un ejemplo. Un control mixto. Es sencillo. El control formal toma vamos a ver, opera en ciertas estructuras, mayormente estatales, que le dan una forma precisa y con principios muy transparentes, muy claros de su aplicación para poder adaptar, para poder contener al individuo en su comportamiento. Las formas de control informal lo que le dan al individuo son orientaciones, normas más carácter orientativo, pero hay algunos espacios de interacción social donde se presentan las dos formas a la vez. Por ejemplo, el sistema educativo. El sistema educativo, usted llega al colegio, llega a la escuela, llega a la universidad, y la naturaleza de ese proceso, de su estancia en ese espacio, es formarlo, orientarlo, para que usted pueda participar en otros espacios, el trabajo, qué sé yo. Pero la regulación de ese espacio está permeada por normas concretas, que no necesariamente son punitivas, aunque algunas ofrecen sanciones. Y por ende encontramos un poco de ambas cosas, tanto control formal como control informal en un mismo espacio. Eso naturalmente lo vuelve un control social mixto, porque el individuo tiene que interactuar tanto con control informal como con control formal.
Entonces, a eso es lo que debemos entender como control mixto. Súper bien. Igual el trabajo o el deporte, por ejemplo, que tienen estructuras exactamente correcto. No, y de hecho ahora que pones esto de la escuela, pues también, vamos a ver, me acuerdo yo que en algunos momentos, o sea, que teníamos como la nota de conducta y era muy de la mano con, ¿verdad?, los comportamientos de uno como estudiante, pero al final si usted pasaba los exámenes y usted pasaba el año, entonces sí teníamos como como esa normativa interna de, bueno, me toca andar las faldas por dentro y estaba estipulado formalmente en un código estudiantil, pero al final, si yo pues era una buena estudiante y pues salía bien con todo y es que a uno le da la rebeldía, entonces nunca me dejaron en un año por andar las faldas por fuera. Entonces sí, ahí es justamente como un ejemplo de esto, ¿verdad? Que sí hay un control, no hay una sanción, no hay una repercusión tal vez como la concebiríamos nosotros pues, de ir a la cárcel o alguna situación, pero sí existía ese control que ejerce el centro educativo propiamente sobre el estudiante de cómo se debe conducir en su día a día, pero al final tampoco era que le iba te ibas a quedar, bueno, claro que sí, pues ya, pero por un tema más académico, entonces propiamente. Carlos, avanzando un poco más del tema, vos haces acá mencionas a Faroni y un poco esta visión, pensamiento con respecto a que la pena como tal no es suficiente o que es ineficiente en este caso para atender el problema del fenómeno criminal. Y hablamos mucho de la reinserción, de la resocialización, de programas de adaptación, pero al parecer no funcionan. O sea, nos damos cuenta que nuestra sociedad, al menos poniendo el ejemplo acá de Costa Rica, y estoy segura que pues otros países de la región latinoamericana no escapan a esta misma realidad, que pareciera que salen y después vuelven a entrar, etcétera, o que no hay un buen seguimiento, un desarrollo. ¿Estamos equivocados los criminólogos? ¿O qué es exactamente lo que nos está fallando? El por qué, a pesar de que existe múltiples profesionales que estudian la materia y que coinciden en que esta es, digamos, pues, la línea más, pues la que mejor hemos encontrado para darle pues una solución, pero ni socialmente no se ve así, por supuesto, ¿verdad? La sociedad no lo ve como algo positivo y es algo con lo que luchamos nosotros constantemente cuando hablamos de reinserción, porque la gente en general no quiere, pero al mismo tiempo uno se decepciona. Yo también me decepciono cuando uno se da cuenta de situaciones que pasan, de personas que salieron del sistema y volvieron a cometer otro delito. Entonces uno se cuestiona y se empieza a preguntar si realmente uno está haciendo lo correcto, si no tenemos que verlo de otra manera o hacer otro análisis, porque vos ahora mencionaste esto, que conforme la sociedad avanza, pues empiezan a venir los nuevos desafíos, como el ejemplo que diste del Internet, y también tenemos que hacernos este análisis nosotros como profesionales cuando tal vez ya una línea de pensamiento ya no se está ajustando a nuestro entorno. Entonces, no sé qué opinas vos al respecto. Es muy interesante. Realmente podemos hacer la analogía con estar mal enamorados. ¿Qué significa? Cuando usted se mal enamora, usted se enamora de una persona que no es quien usted cree. Usted la idealiza. Correcto. Con el paso del tiempo, usted se va dando cuenta de quién es esa persona. Y de todos los errores. Y todo lo que cuesta ahora mantener esa relación. ¿Por qué? La cárcel funciona. Ha demostrado su eficiencia y por eso se ha mantenido en el tiempo. Correcto. El problema es que al estar mal enamorados, creemos que funciona para algo que no es para lo que funciona. Estamos mal enamorados. Estamos mal enamorados. Nos damos cuenta con la experiencia de que la cárcel, vamos a ver, como instrumento de control social, es eficiente y puede ser mejor. Por ejemplo, hay diferentes versiones de la historia, vamos a ver, en la historia de las prisiones hay diferentes justificaciones sobre el porqué de su existencia. Que si es para penar, entonces tenemos un sistema penitenciario, que si es para reformar, entonces tenemos un sistema reformista, que si es para contener, entonces tenemos un sistema carcelario.
es curioso porque en nuestro imaginario todos esos elementos siguen vivos, pero hay que entender que cada uno de esos conceptos fue creado para definir un propósito específico para la prisión. Cuando pensamos que el sistema penitenciario puede reinsertar, por ejemplo, a un individuo a la sociedad, lo cual es natural, porque la prisión, su único objetivo es excluir a los individuos de la sociedad. Los excluimos. Eso sucede en todos los espacios de interacción social. En la casa me echan, en la escuela me expulsan, en el trabajo me despiden. Eso sucede hasta en el deporte, me sacan tarjeta roja. Hay que entender que la tarjeta roja de la sociedad es la prisión. Ahí es donde mandamos a las personas que no logramos contener a través de los otros procesos de adaptación. Cuando el individuo no se adaptó, ahí es donde lo mandamos. Tarde o temprano va a llegar a parar ahí. Generalmente más tarde que temprano. Puede ser que un individuo que va a la cárcel por robo, es su primer robo, según el sistema judicial, pero en la realidad ha robado más de 30, 40 veces y hasta ahora lo atraparon, ¿verdad? Entonces, el problema social no se solventa con la pena, sino con la atención anterior. Y de todas las demás conductas que realizó para ese objetivo, porque por lo general no es solamente que robé, hay toda otra serie de comportamientos que se dan antes. Cuando entendemos que el individuo, desde la familia hacia en adelante, atraviesa un proceso de desarrollo donde debe adaptarse, también existe la posibilidad, desde que muy temprano, desarrolle una carrera criminal. Es un concepto que sí tocamos por acá. La carrera criminal es básicamente esa tendencia a confrontarse directamente o al vivir, digamos, muy al hilo, a la línea, ¿no?, con las normas. Estar violentando las normas frecuentemente en los diferentes espacios de interacción social. Pero volvamos a la prisión. La prisión entonces tiene un objetivo, contener. ¿Ok? Le podemos dar un objetivo secundario, reinsertar. Para eso tenemos que entender cómo adaptar el proceso de la prisión, ¿no?, la estancia en la prisión, a otros subprocesos. Eso requiere inversión. Si no existe esa inversión, entonces no vamos a alcanzar el objetivo. No vamos a alcanzar el objetivo porque la prisión hace su función, excluye a los individuos y los mantiene ahí. Por ejemplo, ¿qué hizo Bukele para contener su violencia? Pues montó a toda la gente a la prisión, ¿no? Los que le causan problemas, o parecen que causan problemas, los tiró ahí y entonces detuvo la violencia que producen. Evidentemente ahora tiene un nuevo problema, está dentro de la prisión. Pero la prisión funcionó y la gente ve que funciona. Funciona porque aplacó un problema que era muy patente, todos lo podían ver. No aplacó las causas de ese problema. Por lo que podría llegar a pasar que eventualmente, como usted dice, se generan nuevos problemas y como no se atienden otros elementos, entonces mañana vamos a ocupar 2 cárceles para todos estos que vienen atrás y que van a necesitar estar dentro de este mismo espacio. Veamos el caso costarricense. Y económicamente, ¿cómo se va a sostener eso? Veamos el caso costarricense. Costa Rica está lidiando contra delincuencia de 2 tipos. Delincuencia propia, nativa de nosotros, y delincuencia extranjera, propia del entorno de la globalización y la digitalización de las cosas, que hace que conductas que se producen en otros países tengan efectos acá. La delincuencia transnacional. ¿Ok? Hay que entender que son 2 cosas distintas y que se deben atender de maneras distintas. La delincuencia nacional, la producción criminal nacional, tiene fuentes nacionales. Nuestra sociedad tiene la capacidad de atenderlas. Nuestra prisión tiene todo un límite, ¿no? Es un depositorio de personas, te pone personas ahí. En los últimos 10 años se ha duplicado la población penal. Y eso ha encarecido el sistema penal. Y ha hecho que seamos incapaces de invertir, porque los recursos los requerimos para la contención, en la adaptación. No estamos entendiendo cuáles son las causas del problema y estamos atacando solo las consecuencias. El problema es que las causas siguen allí, trasladando personas hacia la prisión. Eso hace que el sistema judicial, por ejemplo, hoy por hoy, esté saturado. Y que veamos cosas que nunca habíamos visto. Por ejemplo, una desestimación masiva. El sistema judicial desestimando causas de manera masiva. Eso es un indicador de riesgo altísimo porque nos está diciendo que la impunidad es altísima. Nos está diciendo que la percepción sobre el funcionamiento del sistema judicial está perdiendo valor. La gente no está creyendo en el sistema. Y es precisamente por la sobresaturación que tenemos de criminalidad, que hace, a su vez, una oleada de delincuencia.
Pero aquí pasa eso, ¿verdad? Y poniendo otra vez el ejemplo de El Salvador, es que, bueno, vos lo dijiste, tuvo efectos inmediatos y la gente está feliz con ese resultado. El pueblo salvadoreño pues realmente reconoce esto. Este mensaje que nosotros estamos enviando es que no tenemos la capacidad, en el caso de Costa Rica, de poder atender esta problemática y al desestimar estos casos, la gente ahí es donde también empieza a perder pues esa confianza en el sistema y de ahí surgen pues todas estas solicitudes de que podamos imitar este ejemplo. ¿Podríamos imitarlo acá? Ok, podemos imitarlo si estamos dispuestos también a imitar el problema. Si usted lo que quiere es crear una prisión para tener mareros, entonces hagamos maras para tener mareros, porque entonces no vamos a tener mareros en la prisión para maras. Hay que entender que nuestra respuesta a nuestro problema criminal tiene que ser consecuente precisamente con nuestro problema. Entender nuestro problema es clave para lograr solucionarlo. Pero si pretendemos traer soluciones y luego las contrastamos con nuestra realidad, a menos de que usted me diga que los chiquitos que hacen bullying en la escuela son mareros, o como dijo algún alto cargo en algún lugar que no debió decirlo, que nuestras barras de fútbol son maras, entonces tenemos maras y, y ya tenemos una alternativa de solución. Pero si no tenemos maras, entonces tenemos que entender cuál es la solución a nuestro problema. El problema que los costarricenses hoy estamos aquejando mayormente no es otro que la oleada de homicidios derivado de esa segunda forma de criminalidad que estamos sufriendo, que es delincuencia transnacional. Si bien es cierto, muchas organizaciones ya se han estructurado en nuestro país, no necesariamente tenemos que considerarlas delincuencia nacional. Vamos a ver, hay más narcotraficantes y participantes en organizaciones criminales que costarricenses. Solo en Sudamérica y en Norteamérica hay suficientes los miembros de esas organizaciones perfectamente son más de 5 millones. Entonces sería ilógico pensar que nosotros tenemos la capacidad de poder controlar todo ese fenómeno. Exacto, es ilógico. Es ilógico creer que usted con sus manos va a poder detener un cometa, ¿no? Que lo va a impactar. Lo bueno de entender teóricamente los problemas es que también nos revelan las soluciones. Todo problema tiene por naturaleza una solución. De hecho, lo que define a un problema es la solución. Por eso, al puro inicio del libro, al final de esa primera página donde hago la reflexión sobre la manzana, digo, el problema del investigador es plantear siempre la pregunta correcta. Cierto. Entender el problema la pregunta correcta. A través de la pregunta correcta nos revela la respuesta correcta. Si tenemos un problema transnacional, debemos avanzar a una respuesta transnacional que ha existido, pero de manera fragmentada. Hay que entender que estamos viviendo una criminalidad nueva, propia del siglo XXI, diferente a todas las experiencias que hemos tenido antes y las expectativas que tenemos para las herramientas que hemos tenido para solucionarlas, evidentemente no alcanzan. Tenemos que crear una nueva herramienta para lograr lidiar con esta nueva realidad. Es una discusión delicada, porque lo que se comunica afecta. Lo que publiquemos hoy podría tener un impacto en el imaginario social, pero también en el imaginario criminal. Y entonces perfectamente podría ser una advertencia. Es muy interesante cómo los procesos de comunicación, principalmente en un espacio de comunicación masiva, pueden ser fuentes de criminalidad. Pueden propiciar inclusive adaptación del criminal a las estrategias de contención del crimen. Entonces, hay ciertos temas que se deben discutir, digamos, solo en los espacios apropiados, porque a veces el efecto sorpresa es clave para lograr contener un problema criminal. Claro que sí, ¿no? Y creo que pues yo también coincido, era de la responsabilidad pues que se tiene a la hora de comunicar y pues justamente pues en Costa Rica a nivel de medios de comunicación tenemos ese problema de desinformación o de tergiversación de las cosas o de la realidad, porque de alguna manera sí, no vamos a negar que en Costa Rica estamos teniendo un problema serio en cuanto al tema de homicidios, pero
Esto es como cuando, no sé, es que es como les da como una temporada que empiezan en todas las ediciones a anunciar, pues, un hecho específico. Un ejemplo, de pronto ves solamente noticias sobre accidentes automovilísticos, accidentes en calle, y entonces, pues es que accidentes hay acá rato. Y si usted está poniéndole todos los días a las personas en un medio de comunicación, hoy se murió uno en tal lugar, hoy se murió el otro, genera justamente esa sensación del costarricense, bueno, de la audiencia, y justamente a creer de que estamos malísimos, que estamos ya, como siempre, ese es el comentario que usted ve constante, ya estamos como México, ya estamos como El Salvador o cualquier país, que incluso la gente tampoco tiene idea de cuál es esa realidad, ¿no? No saben realmente cómo es la criminalidad de México y tampoco saben cómo es la de El Salvador, pero creemos, o bueno, creen, que es que estamos igual que esos lugares. Claro. Y todo eso también deriva mucho de que también empiezan a hablar de otros países y de lo que está pasando en otros Claro. países, y de ahí se trae. Y Carlos, bueno, ya para ir pues concluyendo un poco esta conversación, créame, yo podría pasar aquí horas conversando con vos de estos temas, me encantan, me fascina, pero bueno, no podemos. Y como para ir ya cerrando pues este análisis, derivado pues justamente de lo que vos expones en tu libro, ¿qué ha cambiado? O sea, ¿qué es diferente hoy en la criminología de aquella criminología que nació con Lombroso? Claro. Así, algo que nos diga, o sea, antes era así, hoy es así. Pues, ¿cómo podríamos tal vez ya, como para la gente también entender esta transición y este crecimiento que hemos tenido a lo largo de tantos años? Es básico, digamos, es muy claro. La criminología en la época del Lombroso nace a causa de un problema muy visible y nace como una disciplina auxiliar del derecho penal. Así de sencillo. Éramos los asistentes de los abogados. Básicamente. Hoy la criminología tiene identidad propia, tiene objeto propio y tiene metodologías propias, lo que hace que haya dejado el nido. Nació, como todo, creció y hoy por hoy es autónoma e independiente. Conoce sus límites y eso la vuelve disciplina científica, ¿no? Conoce su objeto, conoce sus límites, conoce sus procedimientos. Y también hemos dado a luz a ciertos bebés. La victimología nace de la criminología. Correcto. Y hoy por hoy, el análisis de lo victimal, debemos dejárselo a la victimología, porque fue el niño que nosotros le dimos a luz. Entonces, y así otras... Para eso lo educamos. Para eso lo educamos, para eso invertimos en mocoso. Para que Hay creciera... bastante que se le ha invertido. Exacto, para que creciera y nos diera luz sobre cómo explicar lo victimológico, digamos, lo interés victimal, y ahora que la victimología tiene su propia naturaleza, entonces tenemos que dejarla ser, ¿no? Entonces es bien interesante porque es un proceso de construcción, no, y es un proceso histórico. ¿Por qué la gente vuelve al Lombroso? Porque el Lombroso fue clave en la penetración de lo científico en lo criminológico. Le dio la llave, abrió la puerta y después de ahí empezamos a construir múltiples teorías, múltiples enfoques y empezamos a seguir fortaleciendo el conocimiento científico precisamente a partir de ese momento. Entonces todo abordaje histórico de la criminología va a empezar por ahí porque no podemos omitir el momento científico de la criminología, que es precisamente ello. Pero evidentemente sus teorizaciones han quedado atrás y no somos los únicos que hemos hecho eso. De hecho, la ciencia se construye a partir del error, no del descubrimiento. Entendemos en qué nos equivocamos. La criminología hoy tiene que entender que tiene que equivocarse, tiene que asumir riesgos, tiene que teorizar y fallar. ¿Por qué? Porque el peor error que podemos concebir es creer que vamos a encontrar siempre la respuesta exacta que nos dé la cura inmediata al problema. No es así. Ninguna disciplina científica ha producido su conocimiento de la noche a la mañana. Se debe equivocar y nos debemos equivocar. Tenemos que teorizar y fallar, tenemos que experimentar. Así vamos a fortalecer la parte empírica necesaria para mejorar nuestras interpretaciones de la realidad. La criminología, por suerte, digamos, a pesar de que en Costa Rica no hay mucha inversión en ella, sí hay bastante inversión en otros países que nos sirven
digamos, de guía, pero tenemos que entender que para atender nuestro problema criminal tenemos que invertir en nuestro problema criminal, entenderlo mejor. Y eso no va a suceder si no nos equivocamos en varias ocasiones antes de entender, de poder desarrollar un sistema, ¿verdad? Un sistema, que es algo que adolecemos, un sistema de gestión de la criminalidad a nivel nacional, entender qué hace cada quien. Hay un tema, y es que la seguridad es un tema de Estado, es un tema de Estado. Es uno de los elementos que justifican la existencia del Estado. El Estado existe porque debe dar seguridad a sus habitantes. Y pareciera que lo que vemos como seguridad hoy es solo una pequeña parte de lo que es realmente la seguridad nacional. Pues, Y el tema es que hemos tergiversado un poco, de hecho que es un tema que siempre me interesa tocar, y es que lo que entendemos por seguridad es realmente lo que ofrecemos como protección. Son cosas distintas. Y otro elemento que tocaste, que es muy significativo, que también es tema de Estado, y que tiene que ver con la seguridad, es entender cómo opera la percepción. Y esa percepción, por suerte, sobre percepción ya sabemos bastante. Ahora lo que ocupamos es trasladar ese conocimiento a políticas públicas, para que el Estado gestione mejor la percepción de la criminalidad, que es posible hoy por hoy. claro. Carlos, ya concluyendo, ¿dónde pueden adquirir el libro para que las personas pues, vayan y se lleven este gran conocimiento? Claro, bueno, de momento lo pueden conseguir en Amazon, como claves para entender la criminología, o tanto en versión digital como en versión física, o también me pueden contactar en redes sociales, en Facebook, en mi número de teléfono, Ah, no, perfecto. Ahí sí, acá les va a aparecer la información de Carlos para que lo puedan contactar directamente si quieren, también incluso para abordar alguna duda. Claro, a mí me encanta, no tomo café, pero me gusta el té y cualquiera que quiera conversar de criminología y que quiera discutir sobre temas de interés criminológico o quiera algún tipo de orientación, yo tengo limitaciones jurídicas, pero puedo tener muchos amigos. Entonces, compartir una taza de té y hablar de criminología para mí va a ser enriquecedor y un placer. Entonces, cualquier persona que quiera tomar, por suerte tenemos la virtualidad, nos podemos reunir en cualquier parte del país y podemos coayudarnos, ¿verdad? Coayudarnos. Claro que sí, no, y de verdad que yo también me siento pues muy a gusto con la conversación sobre estas discusiones que pues estamos generando justamente para las personas, para ampliar los espacios de conocimiento de la criminología acá al país. Esa es pues la visión que tenemos acá en perspectiva criminológica, con todos estos, con nuestro podcast. Próximamente, para que estén atentos, ya vamos a iniciar la segunda temporada de nuestro programa informativo. Viene cargado con muchísima información y con una variedad de expertos que van a estarnos compartiendo sus perspectivas sobre hechos puntuales que están ocurriendo en la sociedad. Entonces yo les invito a estar al tanto de nuestras redes sociales, a seguirnos para que no se pierdan los contenidos que estamos subiendo. Invitados también a dejarnos sus comentarios, sus sugerencias. Y pues bueno, Carlos, muchísimas gracias por aceptar la invitación. Espero que esta no sea la última y que podamos desarrollar tal vez en algún momento algún otro tema. Y de parte nuestra, pues estaríamos llegando al final de nuestro podcast. Como les digo, visiten nuestras redes sociales y también nuestro sitio web www.criminologiacr.com, donde tenemos 11 años de estar subiendo contenidos, artículos y demás que pueden ir, leer y releer. Están completamente gratuitos para todas las personas. Muchísimas gracias por acompañarnos y nos vemos en otro episodio. Bueno.